Pues 72 kilos es el nombre que le puse a mi blog cuando hice una apuesta con unos amigos para bajar de 92 kilos a 72. Yo había ganado mucho peso en mi paso por Estados Unidos, que es donde estudié parte de mi máster, y me había descuidado físicamente, no había hecho ejercicio, había comido muy mal y había ganado muchos kilos. Entonces, a mi vuelta a Madrid, en la agencia de publicidad donde trabajaba, me aposté con mis amigos que en un año era capaz de bajar 20 kilos. Y entonces abrí este blog que se llamaba 72 kilos, en donde iba dibujando una viñeta diaria sobre esa evolución, sobre las aventuras y desventuras de bajar 20 kilos en un año. Y cuando lo conseguí, porque lo conseguí en ese año natural, decidí quedarme con el nombre porque me gustaba, porque me parecía primero una reafirmación de mi logro y me traía muy buenos recuerdos, y luego porque era diferente, porque no era mi nombre de pila, mi nombre natural, y era algo diferente, ¿no? Firmar con tu peso me parecía original. Y entonces, por eso, ese es el motivo. Al principio fue la temática, como era bajar de peso, y no me conocía nadie porque todavía no existían las redes sociales como las conocemos hoy. Eran Facebook y Twitter, pero yo no las subía directamente. Era más la gente que me conocía lo visitaba directamente el blog, pero no había esa difusión. Y yo todos los días en la viñeta sí que ponía el peso que iba consiguiendo. Y a base y cuando ya terminé ese primer año y empecé a hablar sobre correr, porque me gustaba mucho, y mi siguiente reto era empezar a correr o terminar una maratón. Ahí fue cuando la temática encajó muy bien con un deseo que existe en la comunidad de los runners, de los corredores, de consumir un montón de información y de verse reflejados en viñetas y en dibujos y en pensamientos. Y fue ahí cuando empezó a crecer ese germen de empezar a seguirme y ver a 72 kilos como alguien que dibujaba cosas que a ellos les llamaba la atención o que se sentían reflejados. Y más adelante, en vez de, además de hablar de correr, hablaba de superación, de buscar nuevos retos, de tener ilusión por las cosas, de juntarse a gente que tenía tus mismos gustos, tus mismas ilusiones, de estar cerca de la gente que amas, con la que tienes ganas de estar. Y como cada vez los temas eran más y más grandes, la gente entraba más, ¿no? y traspasaba fronteras, y ya de repente empezaba a hablar a un público femenino que antes era como meramente masculino y como más bruto, más. Y claro, la temática transformó el proyecto en sí, ¿no? Y ahora pues es algo mucho más universal, y que todo el mundo de alguna manera u otra se ha visto reflejado o se puede sentir apelado en uno de las viñetas que publico diariamente. Estoy como con tres ojos abiertos y 20 orejas para cualquier cosa, ¿no? Desde esta misma conversación hasta el rato de que hemos estado cenando con mis hijos, o ver una película, o escuchar una canción de un grupo que nunca he conocido, o revisitar un libro que me gustó mucho en su día y volver a leer algunas páginas. No sé, no sabría decir qué es exactamente, pero bueno, es un cúmulo de cosas, ¿no? Y luego también mucha experiencia personal de todas las cosas que me han pasado en los años que he estado viviendo fuera, lejos de mis padres, de mi novia, de mi hermano. Y bueno, pues y a medida que van pasando los meses, los años, pues ahora con mis hijos o con mis padres que se van haciendo mayores sin darse cuenta. Y bueno, pues es un cúmulo de cosas, de mundos, de universos que van pasando por ahí, y yo los tengo que estar ahí viendo, y eso es lo que me apasiona, ¿no? Realmente es estar como abierto a ver qué pasa hoy para poder contarlo esta noche en la viñeta.
pero bueno, ahora que voy a sacar un tercer libro, pues están asombrados, ¿no? de cómo ha ido todo esto. Y el otro día en el periódico de mi ciudad apareció una entrevista que me hicieron, y entonces mi padre, que es como, ese periódico es como la fuente principal de noticias, lo vio y como que pues, se quedó impactado y vio la repercusión, ¿no? Que en el periódico de tu ciudad aparezca tu hijo. Y pues bueno, están ahora un poco más acostumbrados, pero aún así, o sea, encantados de que esté pasando todo esto. Y bueno, y empezando a creerse que esto pues, está funcionando y dándome muchos ánimos, y sobre todo mi mujer, que es como muy, muy motivadora y muy, muy motivante. Y nada, pues tengo mucha suerte de que haya gente a mi lado que me anime y que se crea el proyecto antes que yo.